está en las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. En las manos de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas tardes, hermanos amados, amigos televidentes. Este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes porque cada tarde participan con nosotros de este espacio que realizamos con mucho amor y con el deseo de que compartamos la comunión del Señor a través de sus palabras. Así que reiteramos las gracias y por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias. Una vez más, estamos en tu presencia y te damos las gracias por el bien que nos ha dispensado, sobre todo por tu perdón y por la esperanza de la vida eterna. Rogamos que tu presencia esté con nosotros como siempre, que tu palabra corra y sea glorificada, y que nosotros seamos edificados en tu amor para la gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los alfolíes del Señor, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el consejo sabio y amoroso de la palabra de Dios es algo por lo cual debemos estar profundamente agradecidos. Y es algo que debemos de tener en primer lugar en todo tiempo y en toda circunstancia. Los cristianos tenemos el conocimiento de que la palabra de Dios habla de que Dios nos va a dar sus manos o su mano, o nos va a agarrar de las manos para conducirnos al lugar que Él quiere que vayamos y con toda la seguridad que sea necesario para eso. Si de alguna manera nos retrasásemos, entonces habría interrupción en una marcha normal, naturalmente. Pero si tuviésemos demasiada velocidad, entonces habría problema también. Recordando aquella vieja máxima que nos han dicho algunos predicadores mayores y anteriores, Dios nunca llega tarde.
Pero es cierto que a veces nosotros llegamos demasiado temprano. Entonces, como llegamos demasiado temprano, nos desesperamos y hasta llegamos a creer que cuando Dios llegó, llegó tarde. Pero no. En Dios todas las cosas están debidamente cronometradas y nada pasa por casualidad. El asunto es que cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, sectorizando algunas cosas o seleccionando algunas áreas de nuestras vidas y dejando las otras al margen, entonces, cuando de alguna manera se daña lo que no está dentro del programa de Dios, nosotros pegamos el grito al cielo. Y de acuerdo a nuestra lógica, no lo decimos, pero demostramos que creemos que Dios o se equivocó o no cumplió con lo que había dicho. Pero no, Iglesia del Señor. Lo que pasa es que nosotros estamos llamados a rendir nuestras vidas enteramente al Señor. Y cuando sea así, todo lo que recibamos, entenderemos que lo recibimos no por méritos personales, sino por misericordia del Señor. Y así llegamos a tener la bendición de que nada de lo que recibamos será poco y nada de lo que recibamos será mucho, porque sencillamente entenderemos que recibimos lo que debíamos recibir. La Biblia habla alegóricamente de una situación en la que el profeta le recuerda a Israel que cuando el Señor bendijo a su pueblo con el maná, hubo situaciones en que hubieron inconvenientes. Pero lo que el profeta señala es bueno atencionarlo y reflexionar sobre ello. Esa situación de que el que recogió mucho no tuvo más que el que recogió menos. Sintetizando esta idea en lo que dice la Biblia, que la bendición de Jehová enriquece y que no añade tristeza con ella. Que la bendición de Dios enriquece y que el afán no añade nada. Por eso, Iglesia del Señor, el cristiano fiel es alguien que está de servicio minuto a minuto en el Señor y siempre encontrará la forma de invertir su tiempo, sus energías y sus posibilidades en todo lo que glorifica a Dios, hasta llegar al punto de hacer una vivencia en su vida, en esa experiencia increíble de poder llorar con el que llora y reír con el que ríe, entendiendo que todo cuanto nosotros hagamos en favor de la obra de Dios, y la obra de Dios en nuestro semejante, no hablamos de predicación ni de metodologías humanas para mantener las predicaciones del Evangelio, no. Hablamos
de la obra de Dios en sentido general, iniciando por nuestros semejantes, por las gentes que Dios hizo y que Jesús los calificó como candidatos para que nosotros hiciésemos todo lo que pudiésemos en favor de ellos. San Mateo 25 habla de esos candidatos como el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado. Y en todo nuestro entorno nosotros encontraremos a uno o a más de uno de esos candidatos con la necesidad de nuestro auxilio, de nuestra comprensión, de nuestra tolerancia y sobre todo de nuestra buena disposición de aportar en favor de ellos todo cuanto podamos para la gloria de Dios. Hay algo glorioso en eso, y es que aunque no vamos a hacer toda una publicidad, y la Biblia hasta nos dice que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa nuestra izquierda y viceversa, pero aún así, aún teniendo ese cuidado, hay una profunda satisfacción en lo interior nuestro, a nivel personal, cada vez que hacemos algo en que nosotros entendemos que hicimos el bien, que bendecimos a alguien, que hemos provisto de alguna manera para alguna necesidad, que consolamos a alguien, que calmamos el dolor y la desesperación de alguien, que sembramos en alguien un principio de esa paz revitalizadora del Señor que Él ha puesto en nuestras vidas y que compartimos con amor todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, haciendo realidad lo que la palabra de Dios enseña. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Iglesia amada, esa perseverancia en ese santo evangelio del Señor que hace que echemos a un lado nuestras propias opiniones, que hace que dejemos de ser mezquinos y calculadores y que entendamos perfectamente la bienaventuranza de convertirse en instrumento útil en las manos de Dios. Después de todo, la Biblia dice que nada trajimos a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Lo que no determina de ninguna manera que nos enamoremos de la pequeñez, de la carencia o de lo que es insípido, liviano y sin sentido, no. Pero sí que Dios nos ayude a estar en la disposición de dar siempre para la gloria de su nombre lo mejor de nosotros. Y es bueno que el Señor, a través de su Santo Espíritu, de la revelación de sus santas palabras y de la manifestación sencilla de sus santos dones y de sus santos ministerios, es bueno que nosotros podamos entender perfectamente que no hay nada tan valioso como poder disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor para con su pueblo y de esa bendición de poder ser medicina
para curar y toque de gracia para sanar. Porque eso nos da razón de ser y nos permite vivir la vida física que Dios nos ha dado de una manera intensa, de una manera amplia, de una manera espléndida, y nos mantiene activos, aunque tengamos naturalmente que capear las grandes vicisitudes de la vida y pelear la batalla de la fe y soportar lo inevitable del deterioro de la vida y la amenaza de la muerte que nadie quiere aceptar. Todo eso, hasta que llegue el momento de irnos y podernos ir en paz. Y la Biblia habla hermosamente diciendo, a Juan se le dijo que son bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque ellos descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos amados, nosotros somos sembradores de la esperanza del Señor en medio del mundo, y es glorioso saber que lo que hacemos con amor, con mucho esfuerzo, no va a perecer, simplemente porque lo hemos hecho en base a la palabra de Dios, porque lo hemos hecho como una manifestación plena del don de Dios en nosotros, porque la palabra de Dios dice que Jesús dijo con claridad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esas palabras del Señor que hemos sembrado con el mejor deseo de nuestros corazones, amparado por la seguridad que nos da la palabra de Dios y estimulados por los dones del Señor, por la palabra de sabiduría, la de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la guianza del Espíritu, las visiones, los sueños, las revelaciones, y toda esa enorme cantidad de bienes espirituales que el Señor ha puesto en nosotros. Es algo que debemos disfrutarlo al máximo y agradecer al Señor el hecho de que esas cosas vinieron a nosotros simplemente por el amor del Señor. Y entender que somos bienaventurados cuando podemos trabajar en el orden de hacer partícipes a los demás de esa gloria inconmensurable del amor de Dios que de una manera tan diversificada se ha manifestado en nuestras vidas. Un cristianismo que es simplemente imagen, un cristianismo que es simplemente apariencia, un cristianismo que es solamente palabras, es totalmente inocuo y sin sentido. Pero desde que se empezó a predicar el Evangelio en el mundo, Jesucristo estuvo activo desde que inició su ministerio hasta que murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que su trabajo era tanto que junto con sus apóstoles no tenía tiempo ni para comer. Y que conste que el pago, humanamente hablando, no era muy atractivo. Alguien quiso irse a vivir con el Señor y el Señor le dijo, bueno, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Había una disposición tan seria en esto que en un momento en que se le reclama que se detenga un poquito, que haga como una pausa, el Señor Jesucristo dijo con humildad, con mucho amor pero con mucha firmeza: me conviene obrar la obra del que me envió, mientras tanto que el día dura, porque viene la noche cuando ya nadie puede obrar. Iglesia del Señor, todavía estamos aquí. No perdamos el tiempo en cosas que no contribuyen ni a nuestro bien espiritual y que no glorifican a Dios. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel: ustedes tienen la mala costumbre de gastar el dinero en lo que no es pan, porque me han dejado a mí, que soy una fuente de agua viva, para cavar en cisternas rotas. Iglesia del Señor, hermano amado, tú tienes al Señor y tú has tenido la oportunidad de recibir la presencia viva del Espíritu Santo en tu vida, ya sea a través de los ríos de agua viva de Dios, o ya sea a través de la llama ardiente del Espíritu Santo. En un caso, sintiendo que Dios está limpiando todas las cosas inmundas e impuras de tu vida. En otro caso, sintiendo que el Espíritu de Dios está eliminando, derritiendo todas tus escorias, todo lo que es impuro en tu vida. Tú lo has sentido. A pesar de que se te había dicho que lo ibas a sentir alguna vez, y a pesar de que has oído a otros que lo han dicho, pero lo glorioso es que no es solamente un dicho, porque todos los cristianos del mundo alguna vez hemos sentido la presencia viva del Señor en nosotros. Hay diferentes maneras de expresar eso y hay diferentes maneras, si se quiere, de reaccionar frente a esa realidad, pero como sea, nadie nos puede decir que no, que eso no es real. Y por eso, iglesia amada, tomando en consideración las altas misericordias del Señor y su gran amor para con nosotros, y esa forma como Él nos ha dado un grado de dignificación muy por encima de lo que mereceríamos, eso merece que nosotros nos aferremos con amor, con firmeza al deseo, no solamente a la idea, sino a la realidad de que nunca perdamos ese grado de dignificación que Dios nos ha dado para poder ir a la presencia del Señor en el nombre del amado Jesucristo y recibir el oportuno socorro para cada necesidad nuestra. A veces, incluso cuando de alguna manera nos hemos desubicado de la realidad y hasta nos hemos descarriado del camino, y por qué no decir, a veces hasta hemos cometido pecado, cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Otras veces, porque ha llegado la decepción, las cosas no han sido como nosotros esperábamos. A veces sentimos en carne viva la herida de la traición y de la indiferencia de los demás, el desamor, sobre todo cuando se trata de parejas
y más que parejas cuando se trata de un asunto de hijo a padre o de padre a hijo. Muchas veces, cuando dentro de la iglesia del Señor somos heridos de alguna manera, a veces hasta por los ministerios, y a veces los portadores de las responsabilidades de esos ministerios también tienen que sufrir las dolorosas situaciones de ser mal interpretados, y se sufre. Como sea, hay una cantidad de cosas que cuando hacemos una evaluación y miramos para todos los lados, parece que estamos cercados de un muro impenetrable, de algo inaccesible